que la economía es una ciencia social que estudia las elecciones de individuos, empresas y gobiernos para enfrentar la escasez y cómo estas elecciones son influidas por los incentivos. Ujú, Definiendo la escasez, esta es la incapacidad de satisfacer todos nuestros deseos. ujú. Eh, por ejemplo, es cuando tenemos que elegir entre un bien u otro. Vamos a una tienda Ya. y queremos comprar eh, una bolsa grande de papas y gaseosa. Y no, Mm, no llevamos el dinero suficiente para esas dos. Vamos. Entonces ahí vendría lo que es el incentivo, que es lo que genera que tomes o no una decisión respecto a las alternativas que te presentan, ¿no? Eh, pues no sé, en vez de la gaseosa puedes comprar una botella de agua que está más barato y puede ser más saludable. O si es Ya. que realmente esa es la gaseosa y por su sabor o por otra cosa, pues cambiar la Ajá. bolsa de papas grandes por una pequeña o alguna otra cosa, ¿no? Ajá. Bueno, se vuelve a definir la macro y la microeconomía, siendo la macroeconomía la que se encarga del estudio de los fenómenos de toda la economía, tanto nacional o global, y la microeconomía, que es el estudio de cómo las familias y las empresas toman decisiones y cómo interactúan en mercados específicos donde tienen influencia los estados. Ujú. En la lectura se nos plantean dos preguntas. Una de estas es, ¿de qué manera las elecciones determinan qué, cómo y para quién se producen los bienes y servicios? Viendo, primero viendo qué son los bienes, son objetos físicos. Por ejemplo, un teléfono celular, unos zapatos, etcétera. Y los servicios son tareas que realiza la gente, como pueden ser los servicios de telefonía celular o un corte de pelo que te realizan, ¿no? Eh, el, Ujú. el qué vendría a ser, bueno, dice que lo que producimos cambia a través de los países y con el paso del tiempo. Un ejemplo de esto, bueno, primero el qué tiene que ser algo que pueda satisfacer una necesidad. Por ejemplo, en Estados Unidos y en Perú. En Estados Unidos hay lo que son los autos eléctricos. Hay un gran Ya. mercado de esto y se usan mucho. Y se venden cargadores para estos mismos autos. Entonces, ahí el cargador en ese país tiene un mercado y generar, pues, producir estos cargadores para venderlos ahí sería rentable. En cambio, si llevas ese, esa actividad acá, realmente no sería nada rentable, ¿no? No tiene sentido realizarlo porque la mayoría de los autos acá no son eléctricos y por ahí hay uno que otro híbrido, pero pues no hay, entonces no funcionaría. Ujú. En el cómo se usan los factores de producción, eh, que bueno, son la tierra, que vienen a ser todos los recursos naturales, los campos de cultivo, etcétera. El trabajo, que son el tiempo y esfuerzo humano, es ya sea un esfuerzo físico, mental, las horas que alguien trabaja, ya sea en una oficina o en un campo de cultivo. Todo esto sirve para producir bienes o algún servicio. El capital vienen a ser las maquinarias, algún activo fijo que genere, que produzca algún bien, como puede ser una impresora en una imprenta, un horno en una pastelería o un tractor en- para un granjero. El capital está en el capital, se divide en el capital financiero y humano, o bueno, también tiene estos términos, Ujú. donde el financiero viene a ser eh, los fondos que se usan para adquirir capital, ya sean, como dice ahí, acciones o bonos o préstamos. Y el capital humano es la habilidad humana, todos los conocimientos, las experiencias laborales o todo lo que una persona llega a conseguir en su vida. Y estos aumentan el valor de tu capital humano, haciendo que tengas una mayor calidad de trabajador. Y por último están las habilidades empresariales. Ahí dice que es el recurso humano que organiza el trabajo, la tierra y el capital. En otras palabras, son los empresarios que son quienes toman decisiones y se arriesgan para ver qué producir y cómo producirlo. En el para quién, ahí nos menciona la renta, los salarios, los intereses y las utilidades. Pero primero tenemos que tener en cuenta que la distribución de ingresos es desigual en todos los individuos. En el texto nos ponen el ejemplo de que en América Latina los hogares con mayor ingreso tienen entre el 54 y el 61% de la riqueza nacional. Los hogares con menos ingresos entre el 2 y el 5%. Y de estos ingresos de cada hogar depende
quién consume un bien o un servicio. Y para generar estos mismos ingresos, la gente vende los servicios de los factores de producción que posean, como lo que vendría a ser la tierra, que te genera una renta, el trabajo se retribuye con un salario, el capital te retribuye intereses y la habilidad empresarial te retribuye utilidades. Esta es la otra pregunta que nos plantea el texto, que es ¿en qué punto las elecciones que se hacen en la búsqueda del interés personal fomentan también el interés social? Primero, ver lo que es el interés personal, que son nuestras elecciones, que creemos son las mejores para nosotros en el momento que las elegimos. Pero, sin embargo, no tenemos en cuenta o no nos importa mucho la forma en que nuestras elecciones afectan a otras personas. Y el interés social son las elecciones basadas en interés personal, que promueven el interés social si éstas generan el mejor resultado para la sociedad en conjunto. Aquí hay un pequeño cuadro que resumiría todo. Y volviendo a lo que es el interés personal y social, el ejemplo que podría poner para responder la pregunta sería una empresa, una lavandería que de por sí utiliza químicos y en el proceso de secado de ropa, estos químicos se van al ambiente en forma de gases. Esta empresa tiene dos opciones, el poder comprar permisos para emitir estos gases sin problemas o usar filtros en sus chimeneas. Aquí viene eso del interés personal de la empresa, que puede analizar que tal vez los permisos le salen más baratos que poner estos filtros. Y ahí es donde el interés personal fomenta al interés social, que el usar los filtros va a tener un impacto social en sus relaciones públicas, un impacto positivo, lo que le podría generar más ganancias o en sí una mejor vista que tiene el público hacia esa empresa, ¿no? Eh, el texto nos pone 5 temas de debate, que son la globalización, que nos dicen que es la expansión del comercio internacional, los empréstitos, préstamos y la inversión. En sí, la globalización aumenta la producción y las oportunidades de empleo que una empresa puede tener, ya que ésta va a tener más alcance de mercado y también para conseguir materia prima, como sería el ejemplo de el cobalto que se usa para las baterías de los celulares, que gracias a la globalización se les hace más sencillo traer este material del Congo de África, que es donde están las más grandes minas, ¿no? Una empresa ya tiene, o sea, por la globalización se hace más accesible el conseguir hasta las materias primas, ¿no? Claro. La economía de la era de la información. Eso nos dice que todos los nuevos productos y procesos fueron creados por personas que hicieron elecciones basadas en sus intereses personales. El texto nos dice que entre 1990 y los 2000, pues nació esta era de la información, ¿no? Y algunas personas aprovecharon esto, ya que al generarse esta nueva era, también se generaron nuevas necesidades. Y hubieron personas que suplieron estas necesidades, como puede ser Bill Gates, que hizo el Windows. Porque antes, pues usar una computadora tenías que tener un libro de comandos y saber utilizar cada comando para abrir cada cosa. Era mucho más tedioso hasta que Bill Gates pues simplificó todo esto en Windows y pues hizo multimillonario, ¿no? Él aprovechó la oportunidad que se generó esa nueva necesidad y él la suplió con el Windows. El agotamiento de los recursos naturales. Nos dice ahí que las selvas tropicales y las poblaciones de peces de los océanos desaparecen con rapidez. Esto nos dice que se explotan los recursos que no estaban dentro de los límites de los países y por eso eran gratis, entre comillas. Algunas empresas aprovechan eso y terminan destruyendo los recursos naturales. Como en el texto nos ponen de ejemplo las embarcaciones chinas que se van a pescar a aguas internacionales y pueden destruir totalmente o acaparar todos los peces, desapareciendo hasta algunas especies. Y como no hay ninguna consecuencia, como que aprovechan eso. Mm.
calentamiento global nos dice que la actividad económica humana es una causa del aumento de la concentración de carbono. Y sí, en general ha aumentado las emisiones de carbono, ¿no? Y controlar esto depende de, pues, se puede decir, los controles que se les pueden poner a las empresas y también cómo uno mismo controla su huella de carbono. Un ejemplo de esto podría ser el consumo de carne, ya que está comprobado que consumir carne no es un total malgasto de energía tanto para su producción y para su consumo. No, o sea, no es para nada rentable, ya que el valor nutricional que te puede proporcionar un filete de carne no es tanto como un, no sé, alguna lenteja o alguna menestra que puede tener ujú, hasta más proteínas que ese pedazo de carne, y también en su producción se utilizan muchísimo menos recursos. En otras palabras, su huella de carbono es muchísimo más baja que la de la carne. Y la inestabilidad económica. Nos dicen lo de la gran moderación, que fue una etapa de estabilidad económica que durante 20 años bueno, la economía se mantuvo muy estable hasta el 2007, que fue lo de la tensión financiera. Que este periodo de tensión financiera se generó porque los bancos hicieron préstamos hipotecarios, si no me equivoco, a las personas sin tener en cuenta la capacidad que tenían estas personas para luego pagar estos mismos préstamos. Y había ujú, algunas empresas que compraban se puede decir, este derecho a cobrar estos créditos hipotecarios, pero como los bancos no tuvieron cuidado en saber a quién le están prestando el dinero y saber que estas personas iban a poder pagarlo o no, pues cuando se encontraron a la hora de pagar, casi nadie pudo pagar y se generaron pérdidas millonarias tanto bueno, para los bancos no, porque ellos vendieron estos derechos de cobro, sino para las empresas que compraron eso de acá. Entonces generó toda una desestabilización económica, ¿no?